Esta sesión tiene el título de La Cumbre del Futuro, iniciativas para promover el desarme y la reforma de Naciones Unidas. Es la tercera sesión de este curso, es la número 142 desde que comenzó Miradas, el curso al que he hecho referencia, y los ponentes, como sabéis, son Chloé Meules-Water. Su intervención tiene el título de Iniciativas para promover el desarme, ¿qué aportó la sociedad civil en la Cumbre del Futuro? El segundo ponente va a ser Javier Roldán Barbero y su intervención tiene el título de La ONU, símbolo de la comunidad internacional. Va a haber la primera exposición de la primera ponente, que será del orden de unos 30 minutos. A continuación, debido a circunstancias personales, ella sobre las 7:30, como muy tarde, tiene que abandonar el acto porque tiene compromisos profesionales. Por tanto, después de su intervención va a haber como del orden de un cuarto de hora para la posibilidad de plantear cuestiones, consideraciones a su intervención, y luego intervendrá el segundo ponente, Javier Roldán, y por supuesto, después de su intervención también habrá posibilidad de intervención tanto de los presentes que estáis aquí como de las personas que están conectadas por videoconferencia. Solo pediría en el segundo caso que las contribuciones, las aportaciones sean por escrito a través del chat. ¿De acuerdo? Bueno, recordad que esta sesión iba a tener lugar, estaba previsto el 13 de noviembre y que tuvo que ser suspendida por la alerta meteorológica que tuvo lugar aquel día. Se suspendieron todos los actos que hubo en la Universidad de Granada, ¿verdad? Y por eso ha habido que desplazarla. Pero recordar que esta sesión está conectada con las actividades vinculadas a la tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que se ha realizado desde el 2 de octubre del 2024 hasta el 5 de enero del 2025. Por eso, por las razones que he comentado, se ha desplazado en el tiempo y estamos fuera de, pero realmente el intento de contribuir a esta tercera marcha, pues realmente lo importante no es que coincida con el periodo que estaba fijado para la tercera marcha, sino teniendo en cuenta que la tarea de la construcción de la paz es una tarea, como antes comentaba, que nunca acabará, pues es lo de menos, ¿no? O sea que aquí, en el instituto, antes de la tercera marcha y después vamos a seguir tratando de contribuir en la medida de nuestras posibilidades y capacidades a la construcción de la paz. Voy a presentar a la primera ponente, que como decía es Chloé Meules-Water. Ella es psicóloga social por la Universidad Católica de Lovaina, máster en estudios de paz, conflicto y desarrollo por la Universidad Jaume I y doctora en ciencias sociales por la UGR. Actualmente es profesora en los programas de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad Abierta de Cataluña. Como investigadora y colaboradora del Centro de Estudios por la Paz, sus estudios se centran en el gasto militar y en la relación entre militarismo y crisis climática. Además, coordina la campaña global sobre gastos militares y cuenta con una amplia trayectoria de colaboración con la sociedad civil, incluyendo 10 años de voluntariado y participación en la Junta del Centro de así como 5 años en el Consejo Internacional de la Oficina Internacional por la Paz, ¿no? Para la Paz. Es también colaboradora del IPAZ, de la UGR, y asistió a la cumbre alternativa que se realizó en Nueva York y que tuvo lugar en paralelo a la cumbre del futuro de Naciones Unidas, que se celebró en septiembre, ¿no? del año pasado. Quiero agradecer públicamente la disponibilidad y receptividad de los dos ponentes para realizar esta sesión, así como su generosidad al hacerlo altruistamente, ¿vale? Bueno, pues cuando quieran. Vamos a cerrar eso. No, ha ido, cuidado. ¿Te quieres la llamada? ¿No? Sí, vale. Ahí. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos.
Quería empezar agradeciendo a Jesús por su llamada de teléfono, invitándome a participar en este espacio, donde pues, tuve el privilegio de participar en otras ocasiones. Muchísimas gracias y es un placer compartir mesa con Javier y también una lástima no poder quedarme para escucharte, me hubiese encantado, pero como comentó Jesús, pues tengo otros compromisos de trabajo horas así muy tardes de la noche. Bien, pues hoy quería hablar de la llamada de la sociedad civil para la activación del mecanismo de la Asamblea General de Naciones Unidas para una cuarta sesión especial de desarme, que es el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales acudimos el IPB, la Oficina Internacional de la Paz, a la Cumbre del Futuro en Nueva York y concretamente en los días de acción que se organizaron justo antes de la cumbre. Voy a empezar presentando un poco pues, cuál es esta organización y la campaña para ubicarnos un poquito, ¿no? El IPB es una organización pacifista que es centenaria, de hecho obtuvo el Premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, en el año 1913, y agrupa a organizaciones pacifistas en todos los continentes, ¿no? Y trata de pues, elaborar una agenda consensuada para la paz y para trabajar cuestiones especialmente relacionadas con el concepto de seguridad común, pero también trabaja la cuestión del desarme y concretamente a través de una campaña, que es la campaña GECOMS, la campaña global sobre gastos militares. Esta campaña organiza acciones a lo largo de todo el año y específicamente durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con la publicación de los nuevos datos sobre gastos militares del CIPRI, pues se organizan ahí muchas acciones de protesta, conferencias, sensibilización e incidencia política, ¿no? Para alertar a la opinión pública sobre la creciente militarización y el coste de oportunidad que conlleva un gasto militar que no hace más que subir, y aquello en detrimento de la seguridad humana y de otras, y en detrimento de la solución pacífica de los conflictos, ¿no? Entonces acudimos a los días de acción, tres personas, dos personas del IPB, bueno, el director, la directora adjunta, y yo fui como coordinadora de la campaña GECOMS. Y bueno, pues como os comentaba, la Cumbre del Futuro tuvo lugar el 22 y 23 de septiembre, pero en ese evento realmente participan los jefes de Estado, ¿no? Ese no es un evento al que puede acudir la sociedad civil, o si lo consigue, porque lo intentamos, realmente el proceso ahí es muy poco transparente y bueno, que no hay forma ninguna de participar, ¿no? Pero de todas formas, la Cumbre del Futuro fue más bien un espacio en el que se aprobó lo que se conoce como el Pacto del Futuro y poco más, ¿no? No hubo discusiones a nivel de representantes de Estado. Pero en los días anteriores se organizaron los días de acción y ahí fue el espacio reservado para la sociedad civil, que pudo organizar eventos, tanto eventos oficiales y paralelos a la Cumbre del Futuro, tanto eventos no oficiales, ¿vale? Es decir, que bien
bueno, pues Naciones Unidas aceptaba la propuesta de tal y tal ONG y los incluía en su programa paralelo, y entonces eran pues, eventos oficiales, bien si no estaban aceptados, pues como había tanta gente, tantas organizaciones, igualmente se organizaban eventos pues, en otros espacios cercanos a la sede de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí tuvimos el IPB la suerte de que nuestra propuesta de un evento para hablar de la pertinencia de impulsar una cuarta sesión especial sobre desarme, esta propuesta fue aceptada como evento oficial paralelo de la Cumbre del Futuro. Pero bueno, he hablado ya y he dicho ya 2 veces, ¿no? Una cuarta sesión especial. Realmente, ¿qué es una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas? Creo que tenemos que partir de ahí para entender de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues este tipo de reunión es una reunión extraordinaria que se convoca para tratar cuestiones de alta relevancia que requieren una acción urgente y especializada de los Estados miembros de Naciones Unidas y que requiere de una acción colectiva. Bueno, pues ¿en qué otras ocasiones se han celebrado sesiones especiales? Pues muy recientemente, cuando la crisis sanitaria del COVID, se ha celebrado una sesión especial sobre COVID. Cuando en la década de los 90 la crisis sanitaria también relacionada con el SIDA, se ha convocado también sesiones especiales y en la historia se han celebrado también 3 sesiones especiales sobre desarme. Todas esas reuniones, pues efectivamente, requerían de una acción colectiva, urgente y especializada de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer un poquito de historia. En el 78 se celebró la primera sesión especial sobre desarme, que fue la sesión que estableció la maquinaria multilateral de desarme. Y concretamente se crearon unas instituciones clave para el desarme y el control de armamento, como por ejemplo la Comisión de Desarme, que está en Nueva York, y la Conferencia sobre Desarme, que está en Ginebra. Luego en los años 82 y 88 se celebraron otras 2 sesiones especiales, pero que no aportaron grandes cambios notables. Eso sí, podemos destacar algunos logros de estas sesiones especiales, que son, por ejemplo, la ratificación de la Convención sobre Armas Químicas en el 93, o el Tratado de Prohibición Completo de Ensayos Nucleares en el 96. Bien. Lo que observamos, ¿no?, es que las 3 sesiones especiales sobre desarme que se han celebrado, todas se han celebrado durante la Guerra Fría, ¿vale? Desde el final de la Guerra Fría no ha habido ninguna reforma del marco multilateral de desarme, mientras el mundo ha cambiado tremendamente desde el final de la Guerra Fría. Eso dicho, desde el año 95 se habla, pero en los vacíos de Naciones Unidas, de llamar a la organización de una conferencia preparatoria para una 4ª sesión especial de desarme. Sin embargo, bueno, no han sido más que conversaciones de pasillo, y la realidad es la de una inacción total en un escenario de crecientes tensiones y militarización en el mundo. Y eso especialmente, ¿no?, desde 2001-2003, ¿no?
Nos encontramos en un escenario de modernización de armas nucleares, de proliferación de armamento. Necesitamos un control sobre armas autónomas y además ahora se está estudiando cada vez más la intersección entre la crisis climática y la militarización, ¿no? con esta cuestión muy presente de la emergencia climática. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos. Sin embargo, pues la arquitectura multilateral de desarme pues ya no es adecuada, ya no es la más pertinente para hacer frente a esos desafíos, ¿no? Nos lo estaba diciendo Jesús en la introducción de la sesión de hoy. Entonces, es más urgente que nunca poner en marcha esta cuarta sesión especial sobre desarme para hacer frente, ¿no? a los nuevos retos para la paz a los que nos tenemos que enfrentar. Bueno, pues con todo, en julio de 2023, el secretario general de Naciones Unidas publicó su nueva Agenda para la Paz, que es un documento que realmente os recomendaría mucho leer, porque, bueno, es un documento que podríamos calificar casi de ambicioso y bastante pertinente en su análisis, ¿no? Bueno, nos enmarcamos en el contexto de Naciones Unidas y evidentemente pues no es la propuesta de una agenda para la paz que harían ONGs o harían otras instituciones, ¿no? Pero la verdad es que, desde mi punto de vista, este documento de la Secretaría de Naciones Unidas es bastante interesante y, de hecho, en este documento, que era un documento también preparatorio para el Pacto del Futuro, que es el documento que se aprobó en la Cumbre del Futuro, en la nueva Agenda para la Paz del Secretario General de Naciones Unidas, se hace un llamamiento para como lo menciona, pide la organización de una conferencia preparatoria para la organización de una cuarta sesión especial, ¿no? Que sería el procedimiento normal, ¿vale? Que una comisión pues, se encargue de la logística para organizar esta cuarta sesión especial. Bien, a partir de la nueva Agenda para la Paz se hicieron varias revisiones, mínimo 4, si no me estoy equivocando, y las organizaciones de la sociedad civil pudieron hacer recomendaciones y revisar los borradores de lo que sería luego el Pacto del Futuro. Y de hecho, el IPB hizo alguna recomendación y estuvimos atentos a que se seguía recomendando esa cuarta sesión especial. Y, bueno, ¿en qué ha quedado todo esto? El Pacto del Futuro, que es el documento que se aprueba en la Asamblea General, ojo que no es la Secretaría, ¿no? Es la Asamblea General, bueno, es bastante más descafeinado, la verdad, y no únicamente sobre este aspecto de la cuarta sesión especial, sino en muchos otros aspectos, porque en el Pacto del Futuro, la acción 26A dice textualmente que la Asamblea General recomienda emprender actividades que puedan ayudar a preparar una cuarta sesión especial sobre desarme, ¿no? Es decir, que hemos puesto una etapa más, ¿no? Actividades que preparen la comisión, el comité preparatorio que se encargará de, ¿no? Y entonces esto es un poquito, bueno, pues siempre un poco el lastre, ¿no? de poner obstáculos y que dificultan realmente el que bueno, se vaya a celebrar y a organizar efectivamente ese evento.
Y bueno, pues eso es lo que pasó con el Pacto del Futuro. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros en Nueva York? Como os decía, organizamos un evento paralelo oficial durante los días de acción previos a la cumbre. Esos eventos, bueno, ya por no hablar de la burocracia tremendísima para conseguir efectivamente organizar algo ahí. Es una cosa que en mi vida había visto. Hace falta el apoyo de 2 Estados miembros, hace falta el apoyo de una organización internacional. Bueno, es una cosa tremenda, pero que, bueno, da apoyo a la propuesta de una ONG. Lo bueno que tiene que se reconozca un evento de la sociedad civil como oficial es que tuvimos que mandar nuestras conclusiones a la Secretaría de Naciones Unidas. Eso quiere decir que todo lo que hablamos durante nuestro evento, bueno, pues se tiene constancia la Secretaría de Naciones Unidas de los contenidos de nuestro evento, que fue hablar, por ejemplo, del fracaso de la disuasión nuclear, hablar del aumento de los gastos militares y de la amenaza que ello constituye para la paz, hablamos del comercio de armas, hablamos de la necesidad de desarme también para armas ligeras y pequeñas, hablamos de un enfoque de género en el desarme, ¿no? Y bueno, pues de todo aquello hay constancia, digamos, en los archivos de la cumbre. Y bueno, pues nos felicitamos de alguna forma de ello porque es un apoyo más y una petición de la sociedad civil que apoya la necesidad de revisar la arquitectura multilateral de desarme. Ahora, bueno, pues ¿con qué nos quedamos en este escenario descafeinado del Pacto del Futuro? De hecho, a mí me sorprendió mucho el contraste, ¿no? De estar trabajando durante meses y semanas sobre este evento, la Cumbre del Futuro y tal, y ver la muy poca repercusión que aquello tuvo en los medios de comunicación. No sé si vosotras y vosotros visteis alguna noticia relacionada con la Cumbre del Futuro, pero a mí no me pareció que que tuvo mucha repercusión aquí, pero bueno. ¿Con qué nos quedamos con un Pacto del Futuro así descafeinado? Creo que lo importante es que como organizaciones pacifistas tenemos un argumento para la incidencia política. Y es que efectivamente en este pacto se hace hincapié en la necesidad de reformar el marco multilateral de desarme. Está escrito. Y es un documento de la Asamblea General, por tanto es un documento consensuado entre todos los Estados miembros de la ONU. Y lo tenemos que utilizar dentro de nuestro argumentario, dentro de nuestras campañas, nuestros trabajos, cuando hacemos incidencia política, porque eso está ahí. Y si no lo utilizamos desde las organizaciones de la sociedad civil, sí que eso no sirve absolutamente para nada, porque no parece ser que serán Naciones Unidas que dará mucho más pasos para que efectivamente se celebre. Y eso es importante, creo, es el aspecto positivo con el que me quiero quedar. Lo otro, la otra conclusión es una constatación bastante clara y en primera persona de la poca influencia que tiene realmente la sociedad civil en Naciones Unidas y en los documentos finales que se aprueban. Realmente, cuando se aprobó, ¿no? en esa sala que todos conocemos, el Pacto del Futuro,
estaba todo ya decidido, no había nada que aportar más, estaba ya todo firmado. Y de hecho, los representantes de los estados se quedaron únicamente para el momento de la votación y luego se hicieron, ¿no? Se fueron. Es decir, que después tomaron la palabra varias personas, se dejó, de hecho, el último espacio para la sociedad civil para que pudiera hablar, y entonces, evidentemente, pues apenas nadie pudo tomar la palabra. Pero es que se habían ido ya todos los representantes de los estados. Era hablar delante de esa sala casi vacía, ¿no? Y eso es un poco, es una desilusión, ¿no? Porque cuando vemos las imágenes en la televisión de cómo, ¿no? De las sesiones de apertura de la Asamblea General, esta sala llena de gente, bueno, pues eso nos comentó la compañera, la directora adjunta del IPB que pudo entrar, nos comentó que esta sala estaba vacía, no había nadie que estaba escuchando a nadie. Entonces, bueno, hay un poco una sensación de que se nos está tomando el pelo, ¿no? Y de también pues, de la poca, del hecho de que una manifestación, ¿no? De, bueno, una imagen de la pérdida de credibilidad de Naciones Unidas y de la tensión también que existe entre la Secretaría y otros órganos de Naciones Unidas, ¿no? Con una secretaría que pelea un poco más y que propone y que es un poco más propositiva y radical y luego pues todos los frenos y todos los obstáculos que hay en los otros órganos, ¿no? Así que bueno, pues sobre aquello creo que nos podrás contar mucho más y me quedo con la suerte de que la sesión se queda grabada para poder escucharte después, porque me interesa especialmente, esa fue lo que os cuento, ¿no? Un poco una experiencia en primera persona de esa experiencia. Un poco decepcionante a la vez que ilusionante. Y bueno, pues creo que eso es básicamente lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí está. Muchas gracias. Gracias, pues. Bueno, ella ha hecho referencia, por ejemplo, ha hablado de la cumbre esta paralela y no he comentado en la presentación, y lo hago ahora, que hay un pequeño dossier al que se puede acceder en la página de Mirada, en la parte relativa a esta sesión. Hay 4 documentos, uno es precisamente informe del evento paralelo de la Cumbre del Futuro, al que ha hecho ella referencia, ¿no? Que la ha elaborado la Oficina Internacional para la Paz, ¿no? ¿De acuerdo? Está ahí el enlace. Decir también que, por supuesto, está el documento correspondiente al Pacto del Futuro, con los 2 anexos. Hay también una editorial del País de septiembre del 2024, haciendo referencia a la cumbre, y también, por sugerencia, bueno, son sugerencias de los ponentes, también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aprobados por la Asamblea General en 2015 con vista al 2030. Pero, por ejemplo, ha hecho referencia a la Agenda para la Paz, ¿no? Entonces, lo mismo podría ser interesante, digo, completar el dossier, ¿no? Con algunos documentos. O sea, quiero decir, en los próximos días, si se ocurren alguna otra sugerencia, estaría bien, ¿no? Y decir que eso se puede acceder a esa documentación, ¿vale? Bueno, como habíamos comentado, como ya se tiene que ir pronto, habríamos ahora debate en relación con su intervención. Así que vamos a comenzar por los que estéis aquí presentes en la sala y también animaría a quienes están conectados online, si quieren hacer alguna consideración, pues que por escrito a través del chat, ¿vale? Si quien quiera intervenir, levantáis la mano y tomo palabra. A ver, hay 4, bueno, hay 5 así, de primera, vamos a una
primera ronda. Si queréis os presentáis, si no, da igual, o sea, como queráis. Pero vamos, sí, Javier. Perdona, Rafa. Soy Rafael, de Tercera Marcha Mundial. Espera, perdona, vamos a, como se está grabando, eso, el micro voy a dar. Bueno, soy Rafael, de la Tercera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que hemos hecho la acción el 23 de noviembre. Y nosotros teníamos una iniciativa que le pareció muy bien a Federico Mayor Zaragoza, le mandamos un correo diciéndosela, y tengo aquí la iniciativa, si queréis la digo, no, es muy larga, muy breve, Bueno, o la comento simplemente. Bueno, yo creo que es más rápido leerla porque vale. es breve. No, de todas formas, yo creía que esa intervención a lo mejor era más oportuno cuando haya intervenido Javier, pero si no, vale, ya está, estupendo. Muy bien, vale. Vale, disculpa, sí. Y muchísimas gracias por esa comunicación que ha hecho, que está estupenda, ¿no? Me ha encantado. La convocatoria por el secretario general o la Asamblea General de la ONU, de la Asamblea Ciudadana Mundial. Es competencia de la Asamblea, no es un asunto de seguridad, por lo que el Consejo de Seguridad no puede intervenir. Con un procedimiento de democracia directa universal podrán participar todas las personas del mundo. El voto ciudadano ratifica propuestas de consenso elaboradas por grupos de trabajo pluralistas donde estén personas de reconocido prestigio con capacidad de diálogo de todas las posiciones enfrentadas. Democracia directa horizontal, igualdad plena de hecho y vertical, alto nivel de decisiones. Instituciones y ONG de todo el mundo velarán por la limpieza y posibilidad efectiva del derecho al voto global. Todo el proceso será abierto y transparente. Se abre así el camino de una gobernanza mundial de los ciudadanos, no de las naciones, y por lo pronto, la acción del gobierno antidemocrático ejerce el Consejo de Seguridad sobre la Asamblea. Yo creo que es cuestión de ir a una reunión, no de la del viernes. El viernes no, porque el viernes es la movilización, pero cuando hay otra reunión. No se trata de un Estado mundial, sino de una polis mundial de democracia cosmopolita. No hace falta, en principio, una constitución mundial, sino unos mínimos y los derechos humanos, cartas de las Naciones Unidas. Esta organización, tipo 15M, de la Asamblea y su grupo de trabajo, será el modelo en el que se miren las restantes instituciones políticas del mundo. Todos los movimientos globales alternativos, el de la Marcha por la Paz, el de los refugiados, el del clima, etcétera, que ya se están uniendo y reforzando recíprocamente, lo harán en definitiva por la consecución de este objetivo de la Asamblea Ciudadana Mundial convocada por la ONU, o sea, desde la legalidad internacional, no marginal o paralela a ella. Las consecuencias teóricas y prácticas son de tal calibre que la humanidad entra en una nueva fase, preciosa dimensión, etc. Entonces, lo que nos dijo Federico es lo siguiente. Que Federico, bueno, es un experto en la ONU, increíble, estamos todo el tiempo allí, conoce las tres cifras de la ONU, sabe si es efectivo, si no es efectivo, etcétera, etcétera. Está hablando de Federico Mayor Zaragoza, dice. Sí, es el momento de una Asamblea Ciudadana Mundial. Solo así podrá transitarse desde la gobernanza plutocrática y supremacista actual a un multilateralismo democrático eficiente. Desde su creación hace 78 años, las Naciones Unidas se han inhabilitado por el veto de los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial para la puesta en práctica de la Carta de Naciones Unidas, cuya primera frase dice así: nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pronto recibirá un escrito de Global Network. No hemos recibido ningún escrito sobre su iniciativa. Bueno, Federico ha muerto diciendo, ahora es el momento. Ahora, en todas las intervenciones que ha tenido, él tuvo una en Navidad, me parece, y entonces hablaba de eso. Ahora es el momento. Hemos estado muchos años, muchos siglos, muchas décadas y tal, y siglos. Mañana, en el futuro. Y él piensa que ahora es ha llegado el futuro, ¿no? El futuro pasado, como dice un alemán, no recuerdo ahora, en Suku, el futuro pasado. Ahora ya es el futuro del pasado, ¿no? Es el futuro que con el que soñaba, ahora es el momento, ¿no?
Vale, gracias, Rafa. Perdón, ¿quieres si me responder? he decidido por el tiempo, pero... ¿Quieres responder o seguimos con la ronda? A lo mejor seguimos con la ronda. Vale, ¿Sí? pues en ese caso, sí. Os pasáis el micro, digo, levantáis la mano y pasando el micro. Pues yo darte las gracias por tu conferencia, por tu trabajo, pero escuchándote, la sala vacía, cuando tenía que actuar las cosas, hablar la sociedad civil, ese pacto descafeinado, me llegó una gran decepción. O sea, escuchándote, aquí en España se dice, se me ha ido el alma a los pies. Por eso es lo que me ha pasado a mí esta tarde escuchándote. Y me gustaría que ampliaras un poquito eso que has hablado del marco unilateral del desarme. Ampliarlo un poquito porque no he entendido bien un poco en qué consiste y me parece interesante el tema. El micro, creo que José Ángel había pedido la palabra. Vale, también, eso es. Disculpa. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en principio todo suma, de manera que en el tema de la paz cualquier propuesta que se haga es bienvenida. De manera que hablar de la Asamblea Ciudadana, pues muy bien, ¿no? Pero conectando con esta última intervención y sobre lo que comentabas también de la poca influencia en la sociedad civil, me gustaría añadir la importancia que tiene la acción social o acción cultural de la sociedad civil. Es decir, desde la sociedad civil hay que continuar trabajando por el tema de la objeción. Y la objeción va a muchos niveles. La objeción no solamente supone el hecho de rechazar un alistamiento, de rechazar pues, una acción o propuesta bélica en los gastos militares, sino, por ejemplo, en el ámbito científico, el trabajar también, y nosotros desde nuestra organización lo hemos hecho, para evitar que el científico entre en la industria militar, que es una sensación muy sabrosa, ¿verdad?, por muchas razones, pero ahí es donde hay que transmitir principios éticos para que se rechace todo aquello que tiene que ver con el campo del militarismo. Y luego no hay que olvidar que políticamente hay un lema, un mantra, que yo creo que es la clave, de que sin justicia no está. Entonces ya podemos organizar marchas por la paz, asambleas ciudadanas, en fin, todo tipo de iniciativas que sin justicia no hay paz. Por lo tanto, políticamente debemos de involucrarnos también para que allí donde exista un conflicto enquistado, intervengamos de la manera que fuere, para que aquello pues no dé lugar a una espiral de violencia que ya todos conocemos. Federico, ha hecho referencia a tu organización. ¿Puedes decir cuál es? Digo, porque no sé si la he explicitado. Esa sería la Sociedad Española de Química y Medio Ambiente, que desde ahí hemos trabajado sobre todo contra la participación de los científicos dentro del ámbito. Gracias. José Ángel o Alena, ¿no? Me parece que habíais pedido palabra. Bueno, yo solamente quería pedir lo que ya tú has dicho, esta agenda por la paz que con lo que está bien dentro de la documentación, y a lo mejor hacer una pregunta porque tampoco me ha quedado demasiado claro cuáles eran los puntos principales de la cumbre del futuro. Por eso tampoco se habló con la sociedad civil. ¿A dónde está enfocada esta cumbre del futuro? Y bueno, a mí también me ha impactado que la sociedad civil se ha quedado ahí solo deseparada. Gracias. Buenas tardes, soy José del Ruiz, director de DIPAD. Hoy muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha sido muy ilustrativa. La has cerrado describiendo esa sala vacía, esa sensación de desánimo después de tanto trabajo programático, horas invertidas, preparación de contenidos, expectativas, etcétera. Y has añadido, bueno, es una experiencia en parte decepcionante, para que a los pies, que me decía Marisa. También hermoso, pero también ilusionante. Y creo que te agradecería
en el sentido que te referíamos que nos intereses un poquito más la parte ilusionante a la que te refería. Vale. Bueno, yo creo que como tienes prisa, lo de aumentar, ¿no? Ampliar una otra ronda no creo que sea conveniente, sino si responde, le das al micro. José Ángel, ¿ha apagado aquel? Vale, vale. No, déjalo ahí ahora, lo pasaremos. Bueno, pues muchas gracias por vuestros comentarios y preguntas. Bueno, sobre lo que dice Federico Mayor Zaragoza, quien soy yo para decir nada más. O sea, desde luego estos procesos, ¿no? De asamblea ciudadana, de diplomacia de los pueblos, ¿no? Es tremendamente interesante, necesario para construir, ¿no? Este nuevo, bueno, este modelo de convivencia o de seguridad por encima y por debajo de los estados, ¿no? Y bueno, pues habrá que estar atentos a si efectivamente se está movilizando la sociedad civil para organizarlo. No sé si se está efectivamente organizando como dentro del marco del foro social, por ejemplo, no lo sé. Pero bueno, sería muy interesante tanto seguirlo como poder participar en un proceso así. Pero bueno, desconozco la verdad esta propuesta, así que no sé si puedo aportar mucho más sobre más en el sentido de como ellos pueden, a veces han hecho encuestas mundiales y después dicen, pues el 80% o el 70% de la población mundial dice que los gobiernos no están haciendo nada por el cambio climático y tal y cual, ¿no? Entonces, esa idea, pues que convoquen el secretario general, que es más activo y más tal, pues, que convoquen a la Asamblea Ciudadana Mundial. Que a nivel moral, entonces tendríamos simplemente un moral, pero claro, moral que abarcaría a la humanidad, la mayoría de la humanidad, de esta manera, entonces tendría mucha fuerza. Sería un poder moral muy fuerte, ¿no? Desde luego, pero por lo que he visto, desde el momento que surge la idea hasta el momento que se podría hacer, pasaría mucho tiempo. O sea, que para esto, ¿no? Lo que hace falta es una presión constante de las organizaciones de la sociedad civil para que efectivamente una propuesta así pueda realmente realizarse, ¿no? Eso es lo que entiendo y donde está nuestro trabajo. Luego sobre, bueno, la decepción, sí, efectivamente, el panorama ahí mismo estaba efectivamente decepcionante, pero bueno, terminaré con la parte de la edición para el final de este turno de respuestas. El marco multilateral de desarme son las instituciones, ¿no? Dentro de Naciones Unidas, a través de las cuales se pueden tratar esas cuestiones de desarme y algunas y las instituciones que han permitido, por ejemplo, la elaboración de tratados o convenciones sobre el desarme, ¿no? Lo que ahí entiendo es que son instituciones que se han quedado un poco en el olvido y que ya no están pues, preparadas para los nuevos desafíos de seguridad que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues haría falta repensar cuáles son los espacios donde se tratan estas cuestiones de control de armamento, de desmilitarización, y sobre todo pues en este nuevo panorama con nuevos tipos de armas, nuevas formas de hacer la guerra y bueno, y con una industria militar y un complejo militar industrial que se mete absolutamente en todas las esferas hasta las que no les corresponden, ¿no? Por ejemplo, la industria militar se está posicionando como un actor como el actor más relevante para garantizar la sostenibilidad, es decir, que dicen que no hay sostenibilidad sin seguridad.
se anteponen a cualquier situación a cualquier política de sostenibilidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos en este panorama en el que el complejo militar industrial trata de ocupar los espacios, bueno, las cuestiones de seguridad que no, donde no deberían de estar, pero donde encuentran una legitimación, ¿no? Entonces, para tratar estas nuevas cuestiones, digamos que las instituciones que tenemos en este momento, pues ya no son adecuadas y se tienen que repensar. Y para eso serviría esa cuarta sesión especial para repensar todo esto. Luego, sobre la importancia de la acción social, bueno, pues de nuevo es la cuestión de el desafío de la desmovilización de los movimientos sociales y ahí pues como ONGs tenemos un reto muy importante porque realmente hace falta una movilización muy importante y el movimiento va por el otro lado. No tengo muchas respuestas. Lo único, bueno, en que puedo estar pensando es en tejer redes con otros movimientos, es decir, pues el movimiento pacifista está, parece ser, ¿no?, en una pérdida de velocidad desde hace ya muchos años, mientras otros movimientos tienen más presencia mainstream, digamos, en los medios convencionales, en la opinión pública, como el movimiento feminista o el movimiento ecologista. Y ahí creo que el movimiento pacifista pues, tiene que encontrar cómo trabajar de la mano de otros movimientos, además de que existe una intersección clara con las cuestiones de género, las cuestiones de clima, con la del militarismo. Y es desde ahí donde creo que, y en esas alianzas internacionales, donde creo que tenemos nuestra oportunidad, pero claramente hay un desafío ahí muy importante, que es el de la movilización. Otros aspectos de la Agenda para la Paz es un tema que estuvo muy presente, fue el tema de la financiación de la paz y de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso tanto en la cumbre del futuro como tal, como en los espacios de la sociedad civil, como en los días de acción. Y esa cuestión de la financiación del desarrollo, y ahí claramente podemos hacer un paralelo, ¿no?, con una de las cuestiones que desde la campaña global sobre gastos militares tratamos, que es la cuestión del coste de oportunidad del gasto militar. Es decir, que cuando pues, los estados del mundo gastan 2,44 billones de dólares al año para la preparación de la guerra, para mantener una industria militar fuerte, desarrollar nuevos armamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues son tantos billones de dólares que no se pueden destinar a la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible, a la mitigación y adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera. Y esa cuestión estuvo bastante, o sea, la cuestión de la financiación, desde luego, estaba sobre la mesa, pero no la cuestión de oportunidad del gasto militar, evidentemente. Y bueno, para terminar, ¿cuál fue la parte ilusionante? Pues ahí desde luego el darnos cuenta que desde todos los continentes se están tratando con mucho rigor, con mucho trabajo, con mucha inteligencia las cuestiones de paz y justicia.
Y ahí habló pues, de la parte dedicada a, ¿no? a los espacios de la sociedad civil, que no los de espacio de la cumbre del futuro como tal, porque creo que ahí está, ahí realmente tenemos espacios de debate, tenemos espacios de trabajo, son espacios donde pues, las organizaciones se ponen en contacto, se crean vínculos y se fortalece este tejido que necesitamos para conseguir resultados. Y esa, desde luego, fue la parte más ilusionante de ese viaje a Nueva York, que es el trabajo colectivo, gracias al cual creo que sí podremos obtener resultados y gracias a los cuales en la historia hemos conseguido resultados. Bueno, pues muchas gracias, Chloe. Yo creo, digo, por la hora, tú nos dices, te tienes que ir. No, digo, no va a haber posibilidades, ¿vale? Así que muchas gracias. En todo caso, decir también, bueno, ella ha comentado, ¿no? Que ha participado, yo creo que ya otras 2 veces, ¿no? En Mirada y en particular, supongo que es que tengo aquí varias sesiones, ¿no? Relacionadas con el desarme, en particular en mayo del 21, gastos militares para gastos sociales, por ejemplo, tiene un subtítulo mayor, y otra en mayo del 2023, el precio de la guerra, gastos militares y alternativas desde la resistencia civil, ¿no? Que abundan en aspectos como los que se están comentando aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, Chloe, y gracias hasta la próxima, ¿vale? Venga. Igualmente. Bueno, pues vamos a continuar. No, tranquila, ¿eh? Tú vete con tranquilidad. Sí, vale, si quieres. Bien. Bueno, pues antes de presentar al segundo ponente, Javier Roldán, comentar, ¿no? Digo, porque luego al final lo mismo, ya no hay tiempo. Comentar que las 2 próximas sesiones de mirada van a ser en días no habituales, porque una va a ser el lunes 27 de enero, que va a ser una sesión que tiene el título de Manuel Sacristán, 1925-1985, hoy, aproximaciones a su legado. Para quien no lo conozca, es un filósofo marxista, no dogmático, punto suspensivo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa sesión va a haber 6 ponentes, entre otros José Luis Moreno Pestaña, Jorge Richman y 4 ponentes más, digo, para no extenderme. ¿De acuerdo? Eso además va a ser a un horario también no habitual, por tantas intervenciones que va a haber. Vamos a comenzar a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Y esa misma semana, bueno, eso es un acto que se realiza en colaboración con 2 grupos de investigación, el del Grupo en Humanidades Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid y con el Grupo de Investigación en Filosofía Social de Andalucía, ¿no? La mayor parte de sus miembros están en la UGR. Y la otra sesión va a ser el viernes de esa semana, el 31 de enero, a partir de las 7, que es una colaboración con el Ateneo de Granada. Y va a ser la presentación del último libro del magistrado Joaquín Bosch, que tiene el título de Hacia la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Paso ya a presentar a Javier Roldán Barbero. Él es catedrático en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales desde mayo del 21 es director del departamento de dicha área en la UGR. Autor de más de un centenar de publicaciones sobre cuestiones muy variadas del derecho internacional y del derecho europeo, entre otros trabajos pues, sobre derechos humanos, democracia, mantenimiento de la paz internacional, relaciones exteriores de la Unión Europea, jurisprudencia internacional y europea, relaciones entre el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, principios de la ONU, cooperación internacional para el desarrollo, etcétera. Ha sido, asimismo, investigador principal en el Centro Mixto Universidad de Granada-Ejército de Tierra y ha formado parte del comité de expertos que ha elaborado la nueva estrategia de seguridad nacional en España adoptada en 2017.
Bueno, paro ahí para no extendernos y le doy la palabra a Javier, ¿vale? Así que cuando quiera, le da el micro. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. Este no es el tuyo, ¿verdad? ¿Este es el tuyo? Yo creo que este es el mío. Vale. Bueno, sí. No lo digo por si es de... Es mi agua. Vale. Que tiende a privatizarse también, como casi todo, ¿no? Sí. El derecho al agua, como derecho humano. Sí. Pues encantado y muy agradecido a Jesús por invitarme a formar parte, a tomar parte en esta sesión de Mirada al Mundo. Enhorabuena por esta línea de Mirada al Mundo. Enhorabuena al Instituto de la Paz y de los Conflictos, con el que mi Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales lleva mucho tiempo colaborando en el máster, ¿no? Jusaima, Amelia, creo, ¿no? Alguno, Teresa también ha intervenido, y lo hacemos de corazón y de razón, de vocación y con muchas ganas, porque efectivamente el trabajo de la paz es un trabajo interdisciplinar. Ahí no hay letras y ciencias, ¿verdad? Jesús es físico, ¿no? Federico he visto que es químico. El otro Federico, que nos dejó Federico Mayor, era bioquímico. En fin, que es una tarea colectiva, ¿no? Porque es una paz estructural por la que hay que luchar, una paz preventiva, íntimamente unida, le decía Federico, ¿no? Con la justicia, ¿no? Con los derechos humanos, con el desarrollo. Y en ese sentido, Naciones Unidas tiende a amalgamar todos estos objetivos como objetivos que son complementarios. Por tanto, encantado de estar aquí para hablar de un tema tan amplio, tan general. Yo no sé si se nos va a caer el alma a los pies de nuevo, si el alma había remontado un poco, pero en fin, hay visiones del mundo que son, Jesús la conocerá bien, hay una teoría, una corriente que se llama los nuevos optimistas, como Steven Pinker, que sostiene y argumenta que vivimos en el mejor mundo de toda la historia, que contrariamente a la visión que se transmite, los niveles de alfabetización, de desarrollo, de esperanza de vida son mayores que los que ha habido en cualquier otra época y que, por tanto, hay razones para el optimismo. Por tanto, si quieren ahorrarse el psicólogo, lean a Pinker, que es más barato y que está en Internet al alcance de todos. Por tanto, los nuevos optimistas. En general, la tensión entre optimismo y pesimismo, entre idealistas y realistas, entre rusonianos y jovesianos, ha sido una constante en la historia de las relaciones internacionales, ¿verdad? La utopía ha sido un instrumento muy utilizado y yo creo que la utopía ha sido blandida también por la Asamblea Ciudadana Mundial, por Rafael Tejero, y hace muy bien en sentar las bases de un futuro que ya veremos cómo es, pero que desde luego necesita mensajes positivos, porque últimamente menudea más la distopía que la utopía, ¿no? La idea del Armagedón, del apocalipsis, de que la ciencia ficción comunica con la realidad. Es triste que la tensión que hay entre idealistas y realistas, los llamados realistas son los que defienden los intereses y creen que el mundo está basado simplemente en intereses y no en valores. Y se les llama realistas, ¿verdad? Y a los otros se los llama idealistas, por no decir que no hemos caído de lo alto de un sitio, ¿no? Así que esa tensión es característica. Y los primeros pensadores de las relaciones internacionales, como los españoles Francisco Vitoria, Francisco Suárez, pues hablaban ya de una comunidad internacional basada en la unidad del género humano y en la ley de Dios, que abrazaba todo, ¿no? Más allá de los estados. Y bueno, esta idea, sin embargo, a día de hoy, hablar de la unidad del género humano cuando proliferan las teorías de odio, de violencia, de racismo, de homofobia, etcétera, etcétera, Suárez y Vitoria no, sus presagios, sus predicciones no se han visto materializadas en este sentido. Y en cuanto a la religión, que es un elemento sin duda alguna de consuelo y de esperanza personal, sigue siendo un elemento divisivo,
radicalizador, polarizador, que es de violencia en el mundo, ¿no? Y algunos de los países y del conflicto Oriente Medio, pues explica en términos de religión, ¿no? La construcción de un Estado de Siria ahora, del Líbano, etcétera, ¿no? Conflictos de civilizaciones. Por tanto, no hemos avanzado nada, quizá, desde entonces, y las utopías de otro tiempo, pues efectivamente se están viendo truncadas en esta época de antropoceno, ¿verdad? En donde el ser humano está destruyendo su propio hábitat y donde el propio futuro de la humanidad y del planeta, pero más de la humanidad, se está poniendo en tela de juicio. Por tanto, como decía al comienzo, ¿no?, de la novela de Charles Dickens, no era el mejor de los mundos, era el peor de los mundos, ¿no? Todo se puede ver desde ambos puntos de vista. Pero esa comunidad internacional de la que hablamos se ha articulado, se ha vertebrado, se ha intentado pacificar bajo la égida de Naciones Unidas. Antes existió el fracaso de la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras y en 1945, en junio de 1945, se crea la ONU con la Carta de San Francisco, como tratado fundacional de la ONU. En aquellos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, cundió un poco la idea de una reconstrucción del mundo, de la paz. La ONU, la Carta de San Francisco, está transida, está obsesionada con la paz, ¿no? Rafael Tejero leía el comienzo: nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestras vidas ha causado sufrimientos indecibles. Por tanto, el objetivo de la paz era el prioritario de la ONU. Ahora yo dudaría esto. Yo creo que la ONU se concibe más como una organización humanitaria que pacificadora. En el caso de Gaza, se ha mencionado, los esfuerzos de la ONU son más de humanidad, de intentar canalizar la ayuda humanitaria que de sentar las bases de la paz, que ahora mismo se está negociando en Qatar, con Qatar, Egipto, de mediadores. Por tanto, el papel de Naciones Unidas, incluso desde el punto de vista de Israel, es un papel de enemigo, ¿no? Netanyahu ha dicho que Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es un enemigo de la paz, es un peligro. Están muriendo muchos cooperantes de Naciones Unidas, incluidos de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Por tanto, Naciones Unidas, ¿qué es? ¿Qué es lo que es, no? Diríamos, ¿no?, en un lenguaje más castizo, ¿no?, más granaíno, ¿no? Más granaíno se diría incluso alguna palabra más sonante, ¿no? ¿Qué es lo que, no? Para que luego digan que tendemos a comernos palabras, ¿no? Aquí se extiende qué es lo que es, ¿no? Bueno, pues aparte de esta mención, ahora en tiempo de identidad hay que tener cuidado con la broma, ¿no? Si soy granadino puedo hacer alguna chanza, ¿no?, con el propio acento, pero si no podría ser acusado y cancelado, incluso no me traerían más a las miradas al mundo. Entonces, la ONU no es un superestado, sino que está creado por estados, por 193 estados ahora. No, la Constitución, la Carta de San Francisco no es la Constitución del mundo, evidentemente. La Asamblea General, donde se reúnen los 193 estados, cada uno de ellos con un voto, aquí si hay paridad, si hay igualdad formal, no se puede identificar con un parlamento del mundo, no promulga leyes para el universo, aprueba recomendaciones, algunas de ellas tan valiosas y que llegan a alimentar, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o como la idea de destinar un 0,7% de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Pero no es un parlamento del mundo. Por tanto, no nos encontramos con un parlamento del mundo, ni con un gobierno del mundo, ni con una constitución del mundo, ni con un superestado. Idea que también es peligrosa, y en la iniciativa de la Asamblea Ciudadana yo creo que hace bien en decir, no pretendemos un estado mundial, ¿no? Un leviatán, ¿no?, por hablar de Hobbes, ¿no?, que pudiera las utopías que ha habido sobre una visión cosmopolita,
por ejemplo, de un califato en el mundo musulmán o del movimiento comunista, de un mundo cosmopolita, ecuménico, pues son peligrosas también, ¿verdad? Ahora se defiende mucho un antioccidentalismo, pero líbrenos Dios de un mundo más achinado, más rusificado, que verdaderamente no mejoraría un mundo bajo el imperio, y el imperio de Estados Unidos parece que vuelve, además literalmente, amenazando con conquistar nuevos territorios. Por tanto, la idea de un superestado, de un estado mundial, de un derecho constitucional mundial, de un derecho interno de la humanidad, es una idea que se debate entre la utopía y los peligros. Las Naciones Unidas, por otro lado, un autor dijo que la ONU es un monstruo prehistórico de múltiples cabezas. Y algo de razón lleva, porque no hay un sistema, hay una proliferación de órganos principales, subsidiarios, organismos especializados, cada uno con una composición, con una filosofía distintas. Por ejemplo, de Naciones Unidas forman parte como organismos especializados el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son bestias negras del movimiento antiglobalización. Efectivamente, el Fondo Monetario está regido por la regla de que los estados que contribuyen más, que tienen una cuota de poder económico mayor, pesan más a la hora de tomar decisiones. De manera que en el Fondo Monetario Estados Unidos tiene un derecho de veto también de facto. Sin embargo, en el sistema de Naciones Unidas hay otras organizaciones, por citar algunas, como el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, ACNUR, etcétera, que tienen una mentalidad, digamos, más humanista, más idealista. Por tanto, es un conglomerado de órganos de distinta naturaleza. La misma UNESCO, que dirigió Mayor Zaragoza, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por tanto, es difícil explicar el organigrama, la gran familia de Naciones Unidas en ese sentido, pero Naciones Unidas no concentra el poder del mundo. Muchos dicen que el poder del mundo está en la periferia. Hay un gobierno, de hecho, que está al margen de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay más retórica, más demagogia, más burocracia, pero que las decisiones se toman en otros foros. ¿No saben ustedes que existen otros foros, como el llamado G20, donde están reunidos unos 22, 23 estados que representan más del 90% del Producto Nacional Bruto? Por tanto, lo que hace falta es una mayor democratización de la sociedad internacional. Chloé hablaba algo de esto, ¿no? De que los movimientos sociales, de una ciudadanía mundial, de la que la sociedad cívica sea representada. Y en el Pacto sobre el Futuro, que se aprobó el 22 de septiembre pasado, se dice que se debe construir un mundo más democrático en donde los países subdesarrollados, lo que se llama ahora el sur global, participen más en la toma de decisiones. Por tanto, una democracia internacional, ¿no? Porque evidentemente el Fondo Monetario Internacional o el Consejo de Seguridad, con el derecho de veto de 5 países, ¿por qué esos y por qué no otros? Pues evidentemente no representan un orden internacional democrático. El G20 tampoco, pero el G20 formula propuestas, como recientemente ahora bajo la presidencia de Lula da Silva de Brasil, de una alianza contra el hambre y la pobreza, o ha defendido, no en Naciones Unidas, ojo, sino en el G20, un impuesto para los mega, super, extra ricos. Se me acaban los prefijos, ¿no? Para calificarlos, ¿no? Entonces, muchas iniciativas, sobre todo lo que podríamos llamar el orden económico internacional, está en buena parte fuera del ámbito de Naciones Unidas. La Asamblea General, como hemos dicho, propone hacer recomendaciones. El Consejo de Seguridad es un órgano claramente oligárquico, con 15 miembros, 5 de ellos permanentes: Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. Y por ahí apuntan gran parte de las propuestas de reforma
de la ONU, que se remontan a tiempo inmemorial, al menos desde el 95 con motivo del 50 aniversario. Cambiar las reglas, la composición, la transparencia, la representatividad del Consejo de Seguridad. ¿Por qué no incluir un miembro permanente con derecho de veto o sin derecho de veto de África, Egipto, Sudáfrica? ¿Por qué no de América Latina? México, Brasil, ¿por qué no India? Esto nos daría, ¿verdad?, debatir qué estados deberían ejercer ese gobierno sobre la paz y la seguridad internacionales. Estos 5 miembros permanentes son de los grandes exportadores de armas y son todas ellas, los 5, potencias nucleares. Por tanto, es el zorro, ¿verdad?, cuidando a las gallinas. Y hay que preguntar si hay alguien más que pueda, ¿no? Son ellos mismos, Rusia ahora quien amenaza con el arma nuclear, etcétera. Por tanto, verdaderamente la situación no de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Asamblea General, una Corte Internacional de Justicia, pero que dirime casos entre estados y con carácter voluntario, no obligatorio tampoco. Un Consejo Económico y Social que, como digo, no establece los grandes parámetros del sistema económico internacional, y un Consejo de Administración Fiduciaria que ha dejado de funcionar, porque uno de los grandes logros de Naciones Unidas fue en su día la descolonización, fue conducir la descolonización. La gente que es muy mala, ¿verdad?, que tiene lengua de, ¿no?, viperina, dice que en Naciones Unidas se impulsó la descolonización porque Estados Unidos y la Unión Soviética querían recolonizar luego, ¿no?, en sus esferas de influencia, ¿no? Bueno, el tema de la descolonización sigue muy vivo, ¿no? A los franceses lo están echando de Francia y en ese sentido hay que preguntarse si hay una recolonización, y yo creo que sí, de Rusia, de China, y por tanto debemos estar alerta y no felicitarnos necesariamente por este abandono y esta pérdida de poder de Europa, de Occidente. El mundo es más plural, eso es indudable y eso es saludable, pero no es necesariamente mejor de lo que era. Por tanto, el modelo universal de Naciones Unidas tiene límites y tiene fracasos, pero siempre se ha dicho que el mundo sería mejor sería mucho peor sin la ONU. Algunos autores dicen que sin la ONU habría habido una tercera guerra mundial. Por tanto, solo por eso parece que se podría justificar la ONU, ¿no? Entre otras cosas, pues no estaríamos aquí, ¿no? Habría habido un holocausto nuclear. Aparte del mundo analógico, del mundo terrenal, como saben, hay un mundo digital cada vez más importante, cada vez más influyente. Cada vez más cosas van migrando, ¿no?, al mundo digital. Por tanto, nos debemos preocupar también por la gobernanza global digital. Y en ese sentido, las noticias últimas no son tampoco nada favorables. La ONU quiere organizar el mundo digital y tecnológico del futuro. El Pacto sobre el Futuro contiene un anexo con un pacto digital, pero en los últimos tiempos la realidad apunta a una connivencia, a una colusión indecente público-privada. Se pensó que Internet hace años, ¿verdad?, iba a ser un espacio de libertad, de compromiso, de solidaridad. Ahora es un estercolero, ¿verdad?, donde florece el odio, donde hay esos intereses públicos privados, donde hay a veces una dictadura de la opinión pública, donde se confunde lo real y lo ficticio, y esta va a ser una constante del mundo futuro, ¿no?, de no saber realmente quiénes somos y qué es verdad y qué no es verdad. Por tanto, junto al gobierno del mundo terrenal debemos preocuparnos por el gobierno digital, que aparenta una mayor conectividad del mundo, una mayor globalización, pero que en el fondo está fomentando el individualismo y el desprecio a los intereses comunitarios colectivos. Y las estadísticas hablan de un mayor aislamiento de los individuos y de los estados también, de un mayor nacionalismo, un mayor proteccionismo.
Por tanto, la idea de una globalización, ¿de qué tipo de globalización estamos haciendo? Hay más interdependencia entre las naciones, eso es evidente, pero eso no procura necesariamente la paz, ¿no? Se pensaba, el filósofo alemán Immanuel Kant hablaba de la paz perpetua, ¿no? Cuando se proliferaran las democracias como un modo de gobierno. Bueno, el ejemplo de Israel ilustra que efectivamente no todas las democracias son pacíficas, ¿no? Y el ejemplo de Rusia ilustra que la conexión energética entre Alemania y Rusia no ha detenido los afanes imperiales de Rusia tampoco, esa idea de la paz a través del comercio, ¿no? Pues, por tanto, esa globalización donde hay perdedores y ganadores y donde hay un fenómeno ahora de retracción, de desglobalización, de desacople, ¿verdad? A raíz de la tensión con China, del propio COVID, se habla de una fragmentación, de un cambio en las cadenas de suministro, de una relocalización, de que el comercio internacional no va a ser global, sino bilateral o regional. Entonces, globalización no es sinónimo, desde luego, ni muchísimo menos de solidaridad o de humanidad. El campo jurídico internacional avanza, pero también lentamente. Hablaba antes de la Corte Internacional de Justicia y ustedes saben muy bien, algunos mejor que yo, que Sudáfrica ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Bueno, el hecho de que pueda admitirse, de que la Corte haya dictado medidas provisionales, por ejemplo, es una idea alentadora porque indica una cierta interdependencia, una cierta globalización de los valores, de que un Estado que no es directamente perjudicado, damnificado como Sudáfrica, pueda emprender una acción judicial ante la justicia internacional contra Israel, como lo hizo también Gambia contra los Rohingya, no contra los Rohingya, sino contra la represión de los Rohingyas por parte de Myanmar. Esto indica que vivimos en un mundo, pese a todo, con valores compartidos, con espacios compartidos, con preocupaciones compartidas, y que en ese sentido, por tanto, vivimos en un mundo único, aunque no lo parezca y aunque no se traduzca jurídicamente. La comunidad internacional tiene elementos de unidad, pero también de diversidad. Existen muchas divisiones de todo tipo. Antes existía la división este-oeste, ¿verdad?, durante la Guerra Fría, o la división norte-sur. La división norte-sur es la división que sigue siendo principal, la desigualdad entre los estados y dentro de los estados, el sur global. Fíjense que incluso algunos elementos como el cambio climático o las migraciones, que son elementos que en principio tenderían a crear una idea comunitaria, colectivista del mundo, sin embargo, crean divisiones, ¿verdad?, muy profundas en el propio Occidente, y es un elemento de contestación del sur frente al norte, de decir, bueno, el norte no nos puede dar ejemplo, el norte se está degradando, se está desvirtuando porque no cumple los derechos humanos, y en ese sentido, por tanto, los derechos humanos que Occidente ha intentado impulsar y exportar e imponer al sur, pues se vuelven un poco contra Occidente. Sobre el cambio climático, ¿qué les voy a decir? Es indudable que la responsabilidad del cambio climático, la resiliencia, las consecuencias son muy distintas en el norte y en el sur. Por tanto, la división norte-sur sigue presente y la división este-oeste no es la del mundo de la bipolaridad, del comunismo frente al capitalismo, es otra división. Algunos dicen que división entre autocracias y democracias, ¿no? La democracia va reculando, incluso en el mismo Occidente, el caso de Estados Unidos es palmario, ¿no?, en ese sentido, y las autocracias se van haciendo más asertivas, más injerencistas, ¿no?, frente a la democracia. Es decir, el mundo al revés. Cuando cayó la Unión Soviética, parecía que era Occidente quien iba a imponer y a universalizar como pensamiento único, como fin de la historia, la democracia, y ahora nos encontramos con una situación en que las autocracias se encuentran más dotadas
con la desinformación, la intoxicación, etcétera, frente a unas democracias que van reculando dentro de la misma, ¿no?, Unión Europea, dentro de Estados Unidos. Por tanto, esa división que algunos dicen, bueno, ya no hay tanto división entre derecha e izquierda, sino nacionalismos e internacionalismos, ¿no? Que el internacionalismo se convierte en una ideología de cooperación internacional. Las autocracias en ese sentido se encierran en sí mismas, intentan malmeter en los asuntos ajenos. Entonces, bueno, son distintas divisiones, distintas confrontaciones, a veces personales. Yo tengo la certeza de que algunos dirigentes internacionales malmeten, intentan por cuestiones personales, ¿no? Yo creo que si se piensa en Javier Milei, se ve claramente, ¿no?, el insulto como arma, desprestigiando a su gran país, Argentina, insultando a Lula, a Petro, a Sheinbaum, verdaderamente por cuestiones a veces personales, ¿no? Es decir, vivimos tiempos de posverdad, pero el problema es ya un problema de falta de cordura, ¿no? Y que verdaderamente esa falta de cordura, como se ve en el individuo que va a ser presidente de Estados Unidos de nuevo, pues genera réditos electorales, ¿no? Los hechos alternativos, miente, difama, incluso en su política frente a Groenlandia, Canadá, México, de intimidad, de amenazar, y que eso le genera, por eso, Rafael, esa Asamblea Ciudadana Mundial, yo no sé verdaderamente cómo podría conformarse una democracia, unos comicios mundiales, ¿verdad?, qué resultados podría deparar, porque ahora la gente vota justamente a los mega ricos, creyendo que son los mega ricos las víctimas de un sistema injusto, de un sistema woke, ¿no? En ese sentido, sobre Naciones Unidas, algo más en los minutos que quedan o que Jesús me conceda o que ustedes me quieran soportar. Bueno, la Carta de Naciones Unidas de San Francisco se ha reformado, puesto que hablábamos de reforma, pues literalmente no se ha modificado casi nada. Se ha cambiado, por ejemplo, el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, pero en la práctica ha experimentado un cierto cambio. Por ejemplo, en la Carta de San Francisco, en su letra, en el artículo 27.3, se dice que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen que votar que sí a las resoluciones para que las resoluciones salgan adelante. Ahora se entiende que si un miembro permanente se abstiene o se ausenta, eso no equivale a veto. Bueno, un pequeño correctivo, pero la Carta además tiene casi 80 años, ¿no? Necesita no un lifting, sino una operación en toda regla, ¿no? Y verdaderamente el mundo de 1945 es muy distinto al de ahora. Y muchas cosas que estaban previstas en la Carta no se han aplicado. Por ejemplo, en la Carta se llegaba a hablar de un comité de Estado Mayor, de unas fuerzas multinacionales para imponer la paz al servicio de Naciones Unidas. Eso no se ha llevado a cabo. La Carta, por otra parte, contiene disposiciones anacrónicas. Sigue hablando de estados enemigos de la Segunda Guerra Mundial, los estados que luchan contra los signatarios de la Carta de Naciones Unidas, en referencia a Alemania o Italia o Japón. Alemania dice, bueno, Alemania aspira incluso a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, quitar esa mención, ¿no?, oprobiosa. Por tanto, hay disposiciones que no se han aplicado, otras que se han ido corrigiendo, evolucionando. Hay lo que muchos llaman una carta bis, es decir, que en el plano consuetudinario las Naciones Unidas se han ido adaptando a la realidad de las cosas, ¿no? El medio ambiente no aparece en la Carta de San Francisco, ni el terrorismo, ni la droga, ni el SIDA, etcétera. Y todo eso Naciones Unidas ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no?, a las nuevas preocupaciones. La reforma en profundidad de la Carta de San Francisco es una quimera, porque necesita el voto afirmativo de los miembros permanentes. Es un círculo vicioso. Los miembros permanentes no se van a hacer el harakiri
cuando tener el derecho de veto es un auténtico privilegio, una auténtica bicoca en estos tiempos, y desde luego Francia y el Reino Unido, que son potencias decadentes, no van a sacrificar su poder en este sentido. En la misma Asia, China no querría que Japón pasara a ser miembro permanente. Entre América Latina probablemente habría disidencia entre México, Brasil, sin contar con el loco Milei, ¿no? Lo que diría. Entonces, quiero decir con esto que una reforma en profundidad de la Carta y de la ONU no sería posible. Sí hay una adaptación, y el Pacto sobre el Futuro pues indica que la ONU pues está viva y que intenta impulsar una realidad distinta. El Pacto sobre el Futuro ratifica y reafirma los principios y propósitos de la ONU, pero habla de una nueva gobernanza global. Habla también de un pacto intergeneracional, del mundo del futuro, de la comunidad internacional del futuro, ¿no? La tensión entre generaciones yo la noto, ¿no? Yo veo a un niño por la calle y temo que me pegue, y lo peor es que me pegaría y le diría, llevas razón en pegarme. La deuda pública, el cambio climático, ¿no? Las pensiones, la idea de que los hijos van a vivir peor que los padres. Por tanto, la ONU, ¿no? La reforma de la ONU en profundidad es inviable. La ONU tiene, como saben, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en 2015, la Agenda 2030. Hay un fenómeno ahora que a mí me resulta interesante. Esta internacional reaccionaria, como la ha llamado Macron ahora, este nacional populismo o tecnopopulismo, denigra a la ONU. Alguien dirá, bueno, si me critican es porque sirvo para algo, ¿no? Pero es significativo la idea de que se piensa que ese ideario de la ONU, en la Agenda 2030, en el Pacto sobre el Futuro, es un ideario woke, ¿no? Un ideario progresista. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de igualdad de género. En el Pacto sobre el Futuro, aprobado por consenso, se habla de la igualdad de género. Pero qué hipocresía, ¿no? Algunos autores me hacen gracia porque dicen, hay que volver a la hipocresía antes, ¿no? La hipocresía de que los políticos decían una cosa distinta de la que pensaban y que eso era malo, y que ahora no, están desatados y dicen lo que se les pasa por la cabeza. Y vamos a volver, por favor, a la hipocresía, ¿no? A la hipocresía de otro tiempo. Entonces, esa idea, Milei dice que la ONU es una internacional socialista, zurda, dice él, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible habla de salud, de educación, de medio ambiente en el mar, en tierra, de una justicia, de una sociedad inclusiva, de una alianza para conseguir los objetivos. ¿Eso daña a alguien? ¿Perjudica a alguien? El Pacto sobre el Futuro me ha llamado la atención y me ha gustado. ¿Cómo voy de tiempo, Jesús? ¿Sí? Pues si hablábamos de media hora ya estaría. Sí. Pero en torno a eso. Me permitís 3 minutos, ¿verdad? Claro. Para ir terminando. ¿Necesitas más? Sí, gracias. La idea esa de la ideología de la ONU, es decir, la ONU tiene una ideología, ¿verdad?, distinta, y si el objetivo, la Agenda 2030, está fustigada, ¿no?, por los medios nacional populistas, la igualdad de género. Decía que el Pacto sobre el Futuro dedica un capítulo entero a la ciencia y la tecnología. A mí eso me parece interesante, porque uno de los elementos del nacional populismo que nos invade es el desprecio a los expertos. Ya han visto a quien ha nombrado Donald Trump como ministro, por así decir, de Sanidad. El que defendía que se le metiera lejía, ¿no?, a los enfermos, ¿no?, que se le inyectara, ¿no? Kennedy Jr., ¿no? Entonces, esa idea de que el ideario y los valores de la ONU van chocando con una realidad, digamos, nacional, populista, etcétera. Bueno, la ONU ha ido ampliándose en sus miembros. De los 51 originarios son 193 ahora. No está Palestina como miembro todavía de pleno derecho, aunque ha mejorado dentro de la ONU.
pero es una organización de estados, solo de estados. Lo decía, ¿verdad?, que la sociedad civil, y en el Pacto sobre el Futuro comienza diciendo: los jefes de Estado y de gobierno en representación de los pueblos del mundo. ¿Pero qué representación de los pueblos del mundo? La democracia va reculando en el mundo. ¿Qué representatividad, qué soberanía popular puede haber en esos mandatarios que no representan más que a ellos mismos, que patrimonializan el Estado, diciendo el Estado soy yo, ¿no? Un poco volviendo a la idea de Luis XIV. Por tanto, ¿qué representación hay? ¿Qué gobiernos son los que están hablando en nombre de los pueblos del mundo en Naciones Unidas? Gobiernos ilegítimos, gobiernos opresores. Los principales enemigos de gran parte de la población del mundo son sus propios estados, sus propios gobiernos. Y la ONU intenta, mal que bien, restaurar estados fallidos, ¿no? Estados que se desploman. El caso de Haití es muy significativo. Y se intenta que la ONU reconstruir sociedades, estados fracasados, ¿no? Entonces, por eso el modelo del Estado que nos representa es un modelo defectuoso, insuficiente manifiestamente, antidemocrático, y por tanto esa idea de la Asamblea Ciudadana Mundial yo la veo difícil a día de hoy, de que los propios estados deleguen en la sociedad civil, en la ciudadanía, una representación y que ellos mismos se sacrifiquen, porque los estados pierden soberanía en el campo internacional, pero en parte ganan dignidad. Es el Estado, no son las regiones, ni los länder, ni las provincias. Son los estados y los gobiernos centrales los que hablan en nombre y defienden los intereses nacionales más que universales. Por tanto, la situación está así. No sé si el alma está ya en los pies, pero acabo con Pinker. Hay vida, ¿no? Y hay tanta belleza en el mundo, tanta belleza en el mundo que conviene aprovecharla. Pero la ONU poco puede hacer. Pero no le echemos la culpa a la ONU, porque el poder está fuera y lo tienen los estados, sobre todo. Gracias. Vale, gracias. Bueno, a ver, sí. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, son las 8:13. Podemos abrir ahora un turno también de intervenciones a raíz de la exposición de Javier Roldán. Así que os pediría que quien quiera intervenir, que levante la mano para pedir. Vale. Hay una palabra por ahí. Rafa. Vale. El micro lo tiene José Ángel. ¿Le pasa detrás a José Antonio Navarro? Sí, sí. A José Antonio no le gusta el estado del mundo tampoco, ¿no? Nos conocemos, ¿no? Un compañero tan entrañable como eres conmigo, llamarme, yo soy realista. Me han dicho de los realistas, sí, ¿no? Pero yo creo que es malo. Pero que viene de tu parte. Ponte el micro bien. Digo, no lo. Los realistas un poco a la izquierda. Y solamente voy a hacer una reflexión. Bueno, de eso ya hablamos, los días tomando un café. ¿El qué? Hablamos de los tipos de realismo, ¿vale? Sí. Según Buch, la cuestión y la reflexión que yo haría es la siguiente. ¿Qué tipo de personas, de individuos e individuas, crean, producen nuestras sociedades a las que llamamos democracia, para que en un país tan importante como Estados Unidos, pero no importante son Alemania, no muy importante es Francia, que hace como los en otoño, los nacionales. Esos individuos no han nacido en Vietnam, no han caído de decir.
Entonces, una aproximación realista y materialista a esta cuestión, a analizar esta cuestión, nos daría alguna razón. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible que un 30 o 52% de personas en Estados Unidos hayan votado a esta persona que desde el punto de vista razonable y delinque? No solo delira, sino que delinque también. Bueno, era nada más que sí. No quiero más personas que seguramente que realmente muchas preguntas por la cantidad de cosas que asustan. Muchas gracias, José Antonio. Sí, hay muchas acepciones de realismo. En la sala hay otro realismo ilustre, realista ilustre, que Antonio Sánchez. Pero los que defienden en el ámbito internacional defienden que el ámbito internacional se mueve más por intereses nacionales que por valores cosmopolitas, ¿no? Esa es una visión general y ahí coinciden realistas de distinta naturaleza. Yo me hago la misma pregunta y no doy crédito a lo que veo y a lo que escucho del crecimiento de fuerzas completamente irracionales que desmienten la realidad, ¿no? Hay una vuelta atrás de la ilustración de las luces, de la razón, ¿no? Entonces, comparto contigo la perplejidad ante la emergencia, la eclosión de sociedades avanzadas que están creando monstruos. Javier, me ha encantado tu intervención, me ha enseñado mucho. A propósito de tu último decir, me he acordado de la frase de Spinoza, ¿no? He procurado no llorar, no ridiculizar, no juzgar, sino comprender. Eso es lo que tenemos que hacer, entender las cosas, ¿no? Sí, eso. Si no entendemos... Sí, sí. Bueno, algunas aclaraciones. La propuesta de la Subvención Mundial es una propuesta en la realidad actual de la ONU. Es decir, es el poder moral. Sí. Tú decías que no tiene poder solamente ilustrativo, de aconsejar, exactamente. Sí. Pero si aconseja una asamblea ciudadana mundial cuyas resoluciones han votado el 80-90% de la población mundial, o el 70%, o digo, el 50%. Pues eso tiene Rafael, esas elecciones, ¿dónde se producen? El secretario general, que ha dicho pues, que es más activo y más independiente. Lo mismo que hace encuesta al mundo y tal y cual, y luego dice que el 70% de tal ha dicho esto, pues él convoca de una manera no vinculante, inmoral, etcétera, como tú quieras, a la población mundial a votar resoluciones de un equipo de trabajo pluralista de consenso sobre Palestina. Los expertos que hay de uno y otro signos contrarios, pero razonables, que pueden llegar a un consenso. Esa era la clave. Eso es 15M, eso no soy yo, eso es 15M. Cuando nosotros en el 15M teníamos una propuesta de consenso, votaba Tokio. No había nadie en contra, solamente una abstención. ¿Por qué? Porque la propuesta votada llevaba todas las posiciones incluidas. Ahora, si tú eres feminista y está la feminista que estaba ahí en el grupo apoyando eso y dice que sí, pues tú votas eso. Es que ni te lees la propuesta siquiera, porque te fías de esa mujer que practica, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el secreto. El secreto es grupo de trabajo pluralista de consenso. Y ahora vamos a ir por todo el mundo entero, que todo el mundo se afilie, se inscriba en la ciudadanía mundial. ¿Vale? Entonces, y mirando eso. Eso sería un poder, una gobernanza global, en el sentido que aquí se está diciendo, moral, pero de una no potestad, sino autoritas, pero una autoridad, digamos, aplastante, entre comillas. ¿Sí? Eso está por encima del Kremlin, de la OTAN, fíjate tú, que es la mayoría de la humanidad. O sea, eso sería tremendo, ¿no? Y eso sería, ya termino, Jesús, y eso sería un modelo. Claro que lo que dice la ONU. O sea, eso sería modélico para todos los demás. Si aquí nosotros somos un parlamento y hay solo uno, que lleva la propuesta de la ONU aprobada en la ONU, ese gana, aunque sea uno solo. ¿Por qué? Porque está avalado por toda la mayoría, una gran parte de la humanidad. Bueno, Rafa, no digo,
que no vamos a resolver el tema porque tú te extiendas más. O sea, que la idea es que tú expongas, ya lo has expuesto, yo creo que puede ser suficiente, no remachar. No es el poder de la ONU, los poderes fuera de la ONU que está referido. El problema no es el G20 ni tal, el problema es el Consejo de Seguridad. Ese es el tema, el otro no distrae. O sea, vamos a concentrarnos en el Consejo de Seguridad, en esos 5 o 7, lo que sea. Ahí, vamos a echarlo, pero no nos vamos a enfrentar a ellos. A ellos no vamos a permitir, por supuesto, claro que no, es que no nos vamos a enfrentar a ellos. Simplemente es una cuestión de consultiva que hace el secretario general y ya está, pero sin lucha, sin violencia, sin enfrentamientos, sin ir en contra de nadie. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, Vale. te entiendo. Rafa, gracias. ¿Hay alguna palabra más que queráis pedir? Gracias. Si no, me tomo la palabra yo, ¿vale? Bueno, si quieres responder a lo de Rafa. No, yo creo que está bien dicho. Simplemente que esas consultas mundiales podrían generar a veces soluciones. Por ejemplo, lo que has dicho tú del cambio climático. Hubo una encuesta mundial, efectivamente, que dijo que el 80% de los ciudadanos piensan que los gobiernos no hacen lo suficiente. Bien, pero ¿cómo se plasma esas medidas concretas? Se está viendo en Europa ahora, los agricultores, los pescadores, etcétera, se rebelan contra ese pacto verde, porque luego a la hora de tocar intereses concretos, de ponerle un impuesto a los combustibles fósiles, y Chloé hablaba de la sociedad civil. Las conferencias del cambio climático han sido secuestradas por los combustibles fósiles y son las empresas las que están determinando. Apple sería la 7ª economía del mundo. Es decir, esa sociedad civil, esa sociedad cívica, ¿cómo se articularía? La idea tuya y de la Asamblea Ciudadana es muy bien intencionada y muy saludable y se debe trabajar sobre ella, pero al mismo tiempo veo yo que tiene problemas serios de traducción práctica, ¿no? Vale, bueno, me pido la palabra. Bueno, vamos a ver. Hay una serie de retos que tiene planteada la humanidad, ¿no? Calentamiento global, degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos energéticos, de otro tipo de recursos, minerales, pesqueros, etc. Es decir, procesos que están en curso, que se están agravando y que no se le están dando respuestas adecuadas. Y todo ello nos lleva a escenarios donde cada vez va a ser más difícil, incluso imposible, que haya condiciones para que sea posible una vida digna para todo el mundo, ¿no? En este periodo. Y eso lo vinculo a lo que he planteado antes de construir la paz, ¿no? Entendiéndola en sentido amplio. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? O sea, el diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Necesitamos, ante este tipo de retos, que muchos de ellos son globales, necesitamos instancias o instancias globales, con capacidad de acción para hacer frente a eso. Evidentemente, hay actores que no tienen esos objetivos y harán todo lo posible por minar el camino, impedirlo. Bien, aquí estamos hablando de cuestiones de capacidad de acción, es decir, de poder. Entonces, iremos por un camino o por otro dependiendo de la capacidad que tenga la gente que quiere ir por un camino o por otro. Ya está, hay que ser también conscientes de las debilidades que se puedan tener, de qué habría que conseguir, es decir, tener más capacidad de influencia, etc. Y no hacernos, como se dice, trampas, ¿no? En solitario, ¿no? Ahora bien, eso es una consideración muy general, ¿eh? Teniendo en cuenta los contenidos de la sesión de hoy, ¿no? Yo no sé si en Naciones Unidas uno de los elementos más preocupantes y que es un obstáculo mayor a ese otro camino de construir la paz
que sería, en el seno del Consejo de Seguridad, el derecho de veto. Tú has expuesto, en alguna de tus intervenciones, que, bueno, ¿cómo van a renunciar ellos a eso? Eso me ha recordado cómo iba el Parlamento, no cómo se era cuando el franquismo, ¿no? Hacerse el araquiri. Hacerse el araquiri, ¿no? La clase política, ¿cómo era? No era el Parlamento, era las Cortes, ¿no? Entonces, claro, si hacemos ese razonamiento, nunca se podría haber hecho nada. Entonces, pero todo dependerá de la capacidad, del poder que los actores que intentan promover un escenario emancipatorio, ¿no? Y aquí, en este contexto, construir la paz, ¿no? Pues lo consigan. Entonces, se trata de dar paso en esa línea. A ser posible, no pasos ingenuos, sino que realmente vayan construyendo esas condiciones de posibilidad de lo que se pretende alcanzar, ¿no? O acercarse, ¿no? Y ya está, yo por mi parte no puedo decir mucho más. O sea que... pero no sé si... Que los derechos humanos no se han conquistado fácilmente, sino que ha sido a base de lucha, ¿no? Y que hay una contraposición de relatos ahora, ¿no? Lo que pasa es que el poder económico y mediático, ¿no? Lo tienen un puñado de, ¿no? De plutócratas, ¿no? Twitter, el antiguo Twitter, X, se ha convertido en una red de propaganda global. Jeff Bezos ha comprado Washington Post y se ha negado a que este periódico tan ilustre apoye a Kamala Harris, etcétera. Entonces, claro, el poder de los ciudadanos, el número es mucho mayor, pero el poder económico, fijaros que las redes sociales y la plataforma, el tecnopopulismo dice, no, ya no hace falta medios, los medios somos nosotros, ¿no? Entonces se transmite el mensaje y no hay filtro, ¿no? Meta acaba de suprimir la supervisión de las noticias, por tanto, ahí hay una realidad y una confrontación de relatos y esperemos que los buenos, ¿no? Que ganen, pero bueno, habrá que luchar y en ese sentido el discurso y el mensaje y la plataforma no virtual, sino... ¿Puedo hacer una pregunta? A propósito de lo que ha dicho de la crisis de representación, ¿no? Sí. ¿Qué le parece la propuesta que hemos hecho es de democracia directa? Sí, sí, lo son. Y a nivel mundial. Sí. ¿Te parece? El 15M la experiencia de que tenemos de la democracia directa. O sea, no hubo nunca ninguna decisión en el 15M, ninguna. Y salíamos todos contentísimos de la asamblea porque en una hora y media o 2 horas ya habíamos resuelto por consenso. El consenso es negativo, no es que no pusiera todo licuado, de acuerdo, sino simplemente que nadie estaba en contra. Pero la propuesta ¿Qué te parece? me parece muy bien, pero que haya democracia directa y no representativa, sino que los ciudadanos por sí mismos se manifiesten. Lo que sucede en la propuesta que hacéis, Rafael, habláis de que instituciones y ONG supervisen los procesos electorales. Y Estado, etcétera. Entonces, en ese sentido, es difícil pensar en unas elecciones globales, limpias, puras, donde el derecho de manifestación, de expresión, de reunión no están garantizados. Pero bueno, me parece desde luego una iniciativa saludable y que animo mucho a perseverar porque, bueno, quién sabe, ¿no? Federico Mayor Zaragoza efectivamente la aprobó y la respaldó, pero él sabe también... Ahora es el momento. Ahora es el momento, sí. El pasaje de este libro se llama Futuro Pasado. Sí. Ahora estamos en el futuro pasado, en el futuro de antes estamos ahora. Sí, sí. Ahora es el momento. Eso decía Federico. Bueno, pues, estamos hablando se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa otro ámbito de problemáticas, como es la cuestión de la democracia, ¿no? Que evidentemente es un tema clave, ¿no? En Mirada ha habido varias sesiones que han abordado esta cuestión, ¿no? Y en particular también he comentado, ¿no? Lo de la sesión esta que va a haber el 31 de enero, ¿no? Con la presentación del libro del magistrado Jaque a la democracia, Joaquín Bosch, ¿vale? Bueno, salvo que haya alguna intervención más, pues creo que hora ya, ¿no? Son las 8:30, podríamos acabar, ¿vale? Así que, Javier, te agradezco tu participación. Agradezco también todas las intervenciones que ha habido en la sala, ¿vale? Y nos despedimos para
también para las personas que están conectadas. Y ya está, hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos y la próxima el 27 de enero.